Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, bienvenidos a Entrevista Venevisión. Tal como lo anunciamos, vamos a conversar con el diputado ante la Asamblea Nacional en representación del Partido Socialista Unido de Venezuela, William Fariñas. Gracias por estar con nosotros, muy buenos días. Buenos días, Andrina, un placer saludarte a ti y a toda la familia de Venevisión. Bienvenido, importantes temas que conversar, comprendiendo la responsabilidad que usted tiene al frente como presidente de la Comisión Permanente de Defensa y Seguridad de la Nación. El día de ayer, el ministro Miguel Rodríguez Torres ofrecía unas declaraciones en las que señalaba que había 30 personas detenidas y que los manifestantes tenían perfil de terroristas. Al mismo tiempo, siempre se ha hablado de esta palabra, terrorismo. ¿Qué engloba la palabra terrorismo cuando en un contexto social se ha posicionado la idea de que se ha criminalizado la protesta y de alguna forma los venezolanos hemos podido conocer que existen manifestantes que son miembros de la sociedad civil, son estudiantes? ¿Por qué pensar en terrorismo dentro de las protestas? Bueno, en primer lugar, los venezolanos saben que todo lo que está ocurriendo no son protestas normales y corrientes, como ayer lamentablemente la conferencia episcopal quiso decirle a los venezolanos. Estas no son ninguna protestas normales y corrientes. Estas protestas, con esta presencia de estas personas, inclusive personas extranjeras que están fungiendo como mercenarios, tienen un carácter belicista por toda la modalidad que hemos venido. Son realmente una suerte de subversión. No es la subversión inclusive como nosotros la conocemos, que ha ocurrido aquí en América Latina, inclusive en Venezuela. Es una subversión muy atípica, muy difusa realmente, con tumulto. Esta situación terrible, es violencia criminal en su más alto grado, con presencia de actos terroristas. Pues. Eso que hicieron, por ejemplo, en el día de anteayer, en el Ministerio de la Vivienda, que fue una operación, ya hay grabaciones que nos dicen a nosotros que se operó militarmente, pues, una operación casi paramilitar, por decirlo de alguna manera, para incendiar las instalaciones, la manera como enfrentaron esos personajes, esos actores perversos, esos agentes del terrorismo, cómo incendiaron, y ellos sabían, previo estudio, indudablemente, de que habían niños. Es decir, están realmente buscando mermar la moral. Creo que es el impacto más grande que busca el terrorista, es atacar la moral, la confianza, la tranquilidad del pueblo. Por eso vemos lo que ocurre en la autopista, lo que ocurrió lamentablemente en Margarita, que es el estado que yo soy vocero de ese pueblo heroico de Nueva Esparta, donde, bueno, un empresario se encontró, bueno, desesperado ante esta circunstancia. Por supuesto, nosotros no avalamos en absoluto que nadie tenga que enfrentar a una manifestación de cualquier tipo, sacó un arma y disparó. No es ni un chavista, era un empresario, una persona que se vio sofocada, y así ha ocurrido con miles de familias venezolanas. Son actos bélicos. Por esa razón nosotros tenemos que ser contundentes. Yo creo, Andrina, que llegó el momento judicial, de la Administración de Justicia. Nosotros tenemos un código penal que establece exactamente cuáles son estos actos terroristas y traición a la patria de muchos de estos agentes políticos y que están operando este tipo de guerra. ¿Cómo hacer para separar esa línea estrecha entre lo que puede haber de una persona que está manifestando y de alguna forma está desbordada y catalogarla como terrorista? ¿Cómo saber dónde está el punto de quiebre para determinar que alguien es terrorista? Bueno, indudablemente, son actos de terrorismo cuando se incendia, cuando se ataca, cuando se cierra la cuestión, cuando se hace cosas como las que se hicieron con las subestaciones eléctricas aquí en el Caracas, en el Guarará Repano. Son actos de terrorismo. Estas cosas, nosotros de verdad que tenemos que darle un reconocimiento, primero a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, muy especial a la Guardia Nacional, al Ministerio de Interior y Justicia, a nuestro ministro Rodríguez Torres, a la Policía Nacional, que están haciendo un trabajo. Entonces corresponde, ellos están haciendo el trabajo de atención, de sofocar esta cuestión, de controlar y de atrapar a estos personajes terroristas, pero ahí es donde está mi presencia aquí hoy en la mañana. Demandar el momento judicial, tanto el poder moral a través de la Fiscalía General de la República, el Tribunal Supremo de Justicia, que ha venido atendiendo algunos casos, pero yo creo que es el momento de la celeridad.
El mismo Código Penal establece la celeridad para estos casos, porque no estamos jugando realmente la paz de la República. Estos actos son importados realmente. Esta práctica no es común, inclusive para nosotros en la Fuerza Armada. Nosotros hicimos recientemente un seminario sobre guerra de cuarta generación. Vamos a hacer otro a través de la Asamblea Nacional el próximo miércoles y analizamos muy bien este contexto de esta realidad. Y tenemos que ir preparándonos para estas circunstancias. Es cierto, para confianza de los venezolanos, hemos venido controlando la situación, pero los focos que quedan son realmente muy intensos, con situaciones bien graves como las que ocurrieron de incendio, de ataques inclusive a las mismas familias, ataques a niños. Esa es una cosa realmente que sobrepasa, que esto no es normal y por eso es que tenemos que actuar con mucha firmeza. Usted hace referencia a que estamos viviendo una guerra de cuarta generación y dice que tenemos que prepararnos para lo que viene. En el marco de los escenarios posibles, ¿qué le espera a los venezolanos? Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es fortalecer nuestra conciencia y conocer muy bien este fenómeno. Yo voy a citar a ese gran profeta venezolano que fue Ali I. Más que cantor, fue un profeta. Él lo decía muy bien. La inocencia no mata al pueblo, pero tampoco lo salva. Lo salvará su conciencia y a ello le he puesto el alma. Es un momento de conciencia, de actuar. El Ejecutivo Nacional, nuestro presidente lo está haciendo, está llamando a la paz. El Ministerio de Interior y Justicia, nuestra Fuerza Armada, le corresponde a los poderes públicos. La Asamblea Nacional está haciendo el debate que les corresponde. Entonces, presencia más activa y celeridad de los demás poderes públicos para atacar este fenómeno y que todos estos personajes, no solo los que operan, los intelectuales, como el caso de esta señora María Corina Machado, debe ser juzgada por traición a la patria. Nunca se había visto, Andreina, este caso, fíjate. Un caso inédito, inclusive en la diplomacia, que un alto funcionario de Estado, que ocupe uno de los más altos cargos como diputado de la República, vaya y acepte una nominación de ser embajador adjunto de un país que inclusive tiene rota las relaciones diplomáticas con Venezuela y se siente en un escaño de ellos para conspirar abiertamente con Estados Unidos y Canadá para intervenir políticamente y militarmente en Venezuela. Eso es inaceptable. Diputado, se nos está agotando el tiempo. Brevemente quisiera que nos hablara, comprendiendo su figura como presidente de la Comisión Permanente de Defensa y Seguridad y de puente entre la Asamblea Nacional y las Fuerzas Armadas, quisiera que nos hablara un poco del caso de los 3 generales que están detenidos. ¿Cuáles son los cargos que se le imputan? ¿Cuál es la situación que tienen ellos? ¿Y cuáles son las evidencias de que efectivamente ellos pudieran estar incursos en planes golpistas? Bueno, yo primero quiero decirlo en términos personales, porque uno no puede separar estas cosas. Yo respeto a esos generales, los conocí, fueron mis alumnos. Indudablemente capto mucha debilidad moral y ética para haber participado en algún tipo de conspiración contra la República y contra el pueblo venezolano. No representan realmente a lo que es la fortaleza institucional, espiritual y doctrinaria de nuestra Fuerza Armada Nacional. Es un caso aislado. Nosotros tenemos más de 300.000 efectivos. Son más de 140 generales. Que 3 generales estén de alguna manera conspirando y que las investigaciones se encargaran de eso, realmente son casos aislados. Pero en absoluto representa lo que es la fortaleza doctrinaria de obediencia, de subordinación, del decoro militar y por supuesto de apego a nuestra institucionalidad, a nuestra constitución de nuestra república y al mando que ejerce nuestro comandante jefe, que es el presidente de la República, Nicolás Maduro. ¿Existen pruebas concretas de que ellos estaban actuando como golpistas? Bueno, hay una investigación muy seria en esto. Recuerda que son generales de la República, independientes de las fallas que se tienen, pero lo que sí te puedo decir es que se va a actuar con contundencia. Es inaceptable que ninguna persona, así como no aceptamos que una diputada fuera a ocupar un cargo para conspirar contra la República, no vamos a aceptar que nadie conspire contra la República, menos si tiene un cargo de alta responsabilidad como un general. Bueno, le damos las gracias al diputado ante la Asamblea Nacional en representación del Partido Socialista Unido de Venezuela, William Fariñas, por haber estado con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión. Gracias. Gracias.